Dile una vez. Aleluya, Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Con tus manos. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra. Levanta tu voz. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos y poder y majestad. Santo es el Señor. Una vez más, dile el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos y poder y majestad. Santo es el Señor, santo es el Señor. Oh, santo es el Señor. Oh, santo es el Señor. Señor. Señor, gracias esta mañana. Atribuimos a ti la gloria, atribuimos a ti la honra, el poder, la majestad. Tú has sido, eres y serás por los siglos de los siglos el gran Dios, el Todopoderoso. Te adoramos esta mañana. Levantamos nuestra voz, Dios fuerte, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos, tenemos que aprender a adorar nosotros. Miren, usted debe tener un canto en sus labios o una palabra de exaltación. Es parte de nuestra adoración. Y levantar nuestra voz, adorarle, porque Él es bueno y para siempre su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Porque bueno ha sido, porque bueno es,
porque bueno será nuestro gran Dios. Dios de grandes batallas, Dios de victoria para sus hijos. Exaltado eres, gran yo soy, te adoramos, te rendimos culto y adoración. Reconocemos tu grandeza y tu poder, tu señorío, tu majestad. A ti adoramos esta mañana, a ti damos gloria y honor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por este tiempo. Que la palabra de este día inspire, levante los corazones, avive, dinamice, nos vuelva creativos, fuertes, en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén. Aleluya. Buenos días para todos. Descansen, por favor, pueden sentarse. Queremos dar gracias a Dios por este día, un nuevo día que Dios nos permite vivir. Ayer terminó el Congreso de Jóvenes, un tremendo congreso. Estuvimos en situaciones difíciles porque en medio de la pandemia aparece ETA y luego IOTA, pero tuvimos una concentración grandísima de jóvenes ayer. Damos un aplauso al Señor por la bondad de Dios para los jóvenes. Un tremendo tiempo de buena palabra, de buena administración. Hubo quebrantamiento tremendo en los jóvenes. Nos gozamos mucho por todo este buen trabajo. Y este día ya el agua está bajando en algunos sectores. Nosotros tenemos un 75% de nuestra gente damnificada. Ha sido un impacto fuertísimo para la iglesia, muy fuerte. Nos toca nadar cuesta arriba, pero lo haremos. Díganlo conmigo, lo haremos. Haremos como la de ese, ¿cómo se llama el pescado que tiene la carne rosada? ¿Ah? Salmón. El salmón nace en un lugar, el salmón pone los huevos y nace, y los salmones, el río los lleva y los lleva lejos, y no importa cuán lejos los lleve, los salmones nadan cuesta arriba hasta llegar al sitio donde nacieron y allí mueren. Es increíble la historia del salmón, pero nadan cuesta arriba y lo logran a pesar de las dificultades, de los tropiezos, de los osos que están en el camino para comerlos, pero llegan. Y es bueno que nosotros seamos así. No importa los obstáculos, los tropiezos, lo lograremos en el nombre de Cristo. Venceremos, llegaremos, recuperaremos no solamente lo que teníamos antes de la pandemia, lo superaremos. Dígalo conmigo fuerte, lo superaremos en el poderoso nombre de Jesús. Y estamos felices de poder estar hoy aquí y celebrar nuestro servicio dominical. Esta tarde estará compartiendo con nosotros el evangelista Wayman Dodson en el servicio de la tarde, como una información. Ahora queremos honrar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos.
Dar a Dios es el privilegio más grande que tenemos como hijos. Y esto es una oportunidad hermosa para que usted y yo honremos a Dios. Honrar al Señor. La Biblia dice que dando es como nosotros recibimos. Dando es como nosotros recibimos. El dar es un privilegio grandísimo. Sembrar en el reino de Dios semillas que nos darán una importante cosecha. Está escrito que el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Pero una de las cosas fabulosas en la vida nuestra es cómo debemos nosotros ser fieles. Ser fieles. La fidelidad es grandiosa. La fidelidad es una garantía para la bendición de Dios. Nunca dejes de sembrar aún en los tiempos más críticos, en las etapas más difíciles de la vida. Es cuando Dios es más grande para intervenir en nuestro favor y en nuestra bendición. Yo voy a pedir hoy que vengan 10. Vamos a venir aquí a dar. Voy a pedir a la gente que está en el albergue atrás que quieten los niños, por favor. Colaboren. Exacto. Hemos tenido hasta bastante ausencia de diáconos, porque una gran mayoría están damnificados. Pero gracias a ustedes por su fidelidad. Que Dios bendiga al dador alegre. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ustedes y los bendiga maravillosamente. Que el bien de Dios y la misericordia los alcancen donde vayan, donde se establezcan, y la bendición de Dios los alcance en el nombre de Jesús. Vamos a venir. Vamos, vengamos. Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Y todos seremos llenos del Espíritu Santo. Grita, grita. Quiero más de tu espíritu, quiero más de tu fuego, quiero más de tu espíritu, quiero más de tu Dios los bendiga a todos. Bien, esta mañana quiero compartir una buena enseñanza. Vamos a abrir el corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Estaré hablando sobre derribando el espíritu pasivo. Repito, derribando el espíritu pasivo. El propósito de esta palabra es mostrar la valiosa labor de confrontación
de forma sabia y de gran inspiración de los profetas de Dios en tiempos de crisis. La confrontación sabia y la inspiración de los profetas de Dios en tiempos de crisis. Y como vamos a hablar hoy de confrontar la pasividad es una característica opuesta al compromiso, a la acción constante, a la voluntad de dirigir la propia vida y de involucrarse con todas y cada una de las etapas. El ser pasivo es ser estacionario, falto de compromiso. El pasivo no es constante, no se involucra, ve las cosas desde afuera. La gente pasiva tiene problemas grandes para emprender, para desarrollar, para surgir, para ser líder, para enfocarse verdaderamente en las cosas que pueden ser inmensamente útiles a la familia, a la iglesia, a todo. En la enseñanza de hoy voy a tocar la vida de dos profetas fundamentales, valiosos hombres de Dios, Ageo y Zacarías. El nombre Ageo significa fiesta, solemnidad. Ageo es el primer profeta de la restauración de Judá. Hablamos de después del exilio, cuando Israel regresa de Babilonia de 70 años de cautiverio. Se conoce, aparte de este libro, solamente por referencia en el libro de Esdras. Ageo era contemporáneo del profeta Zacarías, sirviendo en Judá y en Jerusalén, que fue el marco de su ministerio profético. Como resultado del ministerio conjunto de estos dos profetas, fue reiniciada y terminada la obra de reconstrucción del templo de Jerusalén, según Esdras capítulo 5 verso 1 y Esdras capítulo 6 verso 14. Nada se dice acerca de la vida particular de Ageo, y generalmente aquí se ha supuesto que fue uno de los integrantes del grupo principal de exiliados que regresaron de Babilonia luego que Ciro levantara un decreto y permitiera la salida de los israelitas de aquel lugar y vinieran para reconstruir la casa de Dios. Quiero, antes de poder enfocarme en Ageo, decirles que una razón por la que la relación hereditaria no era conveniente para el oficio de profeta es que cada uno de estos profetas debería ser una clase de persona muy especial. Al decirles la razón o la relación hereditaria, es que, por ejemplo, en las dinastías o monarquías, los hijos heredaban el ministerio o el reinado. El hijo mayor tomaba el lugar en el reino, igual que en el sacerdocio. Pero en los profetas no era así. No era un ministerio que cualquiera podría desempeñar. El sacerdote
no requería tantas cualidades especiales. Hasta un hijo de carácter débil podía llevar fácilmente el oficio. Tenemos, por ejemplo, los hijos de Aarón, los hijos de Elí, porque eran funciones rutinarias. Así también se esperaban sacerdotes mediocres que desempeñaban simplemente el oficio por herencia. Ofni y Fines es un ejemplo de ellos. Los hijos de Aarón fueron quemados porque ofrecieron fuego extraño. Uno muestra el descalabro de los hijos de los sacerdotes, pero el profeta era diferente. El profeta era una persona de carácter, no actuaba por patrones establecidos. Muchas veces tenía que programar un nuevo curso de acción, quizá muy diferente de cualquier otro. Dios les daba a ellos instrucciones que a veces eran un temible reto. También alegrías, motivos de pesadumbres, anunciaban graves peligros, como también grandes honores. Le dijo Dios a Ezequiel: te voy a quitar el amor de tus ojos. Le está diciendo: te voy a quitar a tu mujer. Los profetas le daban una orden a Dios de andar todo el día y unos días desnudo en medio de la ciudad. ¿Alguien puede ayudar allá, por favor, con esa gente? El profeta debería estar preparado para el sufrimiento y para la injusticia. Lo mismo para la comodidad y el aplauso. A ellos no los movía el aplauso. No eran populares. El profeta tenía que ser individualista en su denuedo y en su inventiva. No había lugar para la mediocridad entre ellos. Y estos son puntos valiosísimos para que los podamos entender. Debían tener una personalidad sobresaliente e independiente, de brillante inteligencia, de ánimo y de coraje. Debían ser todo esto por naturaleza y luego entregados a Dios. Se destacaban más por el poder y los dones que Dios les daba. Así llegaron a ser los gigantes espirituales de la nación de Israel, los formadores de opinión pública, los líderes del pueblo a través de los días de oscuridad, personas distintas de todos los demás que vivían en su entorno, tanto en Israel como en otras naciones. En otras palabras, diríamos que los profetas eran seres sobresalientes, maravillosos hombres de Dios, apartados para uso de la obra de Dios. Me impresiona el carácter de los profetas, como Samuel, que cuando Saúl fue para destruir a Amalek, el enemigo de Dios y de Israel, y Saúl trajo a Agag vivo, el rey de Amalek, cuando vio al profeta Samuel, sonrió porque dijo: terminó ya mi angustia, ya no moriré, dijo Agag. Pero tomó una espada a Samuel como profeta de Dios y dijo: así como tu espada dejó a madre sin hijos, así tu madre será sin hijo este día. Agarró la espada y lo partió en pedazos, porque eran hombres
que cumplían cabalmente a lo que Dios les había dicho. No tenían compromisos con nadie, solo con Dios. Por eso su mensaje no estaba manchado, era un mensaje puro. Ahora veamos Ageo capítulo 1. Ageo está en los profetas menores. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Quiero, antes de poder penetrar en esta enseñanza, decirles que cuando Israel viene del exilio, 70 años, Dios despertó el espíritu de Ciro para que pudiera liberar a Israel y le diera riquezas. Ciro sacó toda la riqueza del templo, lo que habían llevado cuando conquistaron a Jerusalén, y trajeron toda la riqueza, la abundancia, para que construyeran el templo de Jehová, que era lo principal, la restauración del templo de Dios. Pero vino Israel con una visión. El primer grupo que salió traía la visión de restaurar la casa de Dios, y venían al frente dos líderes. Un líder era Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá. Pero Josué, hijo de Josadac, era un líder espiritual de la nación. Eran dos líderes importantes para llevar a cabo el trabajo de restauración de la casa de Dios. Yo les voy a decir algo, mire, qué lindo es ser asignado para una misión en el reino de Dios. Es que hay gente que no entiende qué lindo es ser parte de la obra de Dios, tener una asignación, ser llamado por el cielo, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, establecidos en la tierra para llevar a cabo una labor que nos fue asignada, no por un hombre, sino por Dios mismo. Ahora aparece Ageo trayendo una palabra primero a los líderes, al gobernador y al líder espiritual de la nación, que era Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, era el líder espiritual de la nación. Dijo Ageo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y que esta casa esté desierta. ¿Qué pasó aquí en la historia? Hablemos de eso. Y quiero llevarlos ahí porque ustedes deben conocer como creyentes esto que es tan valioso y fundamental, y aprender valores históricos, fundamentos, inspiración, la belleza de la obra profética. Es que hoy, los profetas de hoy han confundido esta cosa. Los profetas del pasado tenían una función maravillosa. Hombres serios, de carácter, con una formación incomparable, respetados grandemente por su porte, por su calidad de vida moral, espiritual, por su línea, su amor y entrega para Dios. Pero hoy cualquiera es profeta.
Ahora ya no hay pastores, ahora todo el mundo es apóstol y todo el mundo es profeta. Y nunca han profetizado y nunca han dicho nada. Pero esta gente era una inspiración. Confrontaban con autoridad o inspiraban al pueblo a hacer cosas que habían dejado de hacer. ¿Qué había pasado en la historia? El primer grupo que vino, guiado por Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, fueron detenidos, intimidados, para no construir la casa de Dios. Y esa intimidación hizo que Israel se fuera 16 a 18 años a lo suyo. Tiraron los cimientos. Algunos lloraban porque recordaban el templo de Salomón y lo estaban comparando. Lloraban tristes porque nunca sería igual. Y otros felices porque por fin se restauraba la casa de Dios. Pero llegaron los enemigos, amenazaron y se detuvo la construcción por 16 o 18 años. Entonces Israel va a sus propios asuntos, a construir casas artesonadas para ellos, y la casa de Dios está en abandono. La casa de Dios está en abandono. Ahora veamos en Esdras capítulo 4 verso 4 la intimidación. Pablo dijo: en nada intimidados. Lo que le sucedió a Israel en el pasado le sucede a la iglesia en nuestros días. Los intimidó la pandemia. Los intimidó la pandemia. Por tercera vez, los intimidó la pandemia. Dejaron todo, abandonaron todo en la casa de Dios y se fueron a sus propios asuntos. Vino gente mala que se opuso tremendamente para que la obra de Dios se llevara a cabo. Siempre ha sido así en la historia y siempre será así. Por eso hoy estaba hablando el viernes. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser violentos en medio de la oposición para hacer la obra de Dios y no permitir que nadie nos intimide, que nadie nos robe la gloria de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. En medio de la pandemia llevamos a cabo el Congreso de Mujeres que Impactan Naciones. En medio de la pandemia llevamos a cabo el Congreso de Jóvenes. En medio de la pandemia nos levantamos y vamos a crecer. Debe ser así la iglesia. Es valiosísimo porque si nosotros nos dormimos en nuestros laureles, se acabó. David no se dejó amedrentar ni intimidar por Goliat. El pueblo estaba intimidado, pero surge un David. En el tiempo de Débora, Jabín había intimidado a Israel y tenía unos 18 años de tener la bota sobre ellos. Pero se levanta Débora. Tiene que haber una Débora en medio de la intimidación. Tiene que aparecer un David en medio de la intimidación. Pero estos líderes fueron cobardes. Ahora veamos Esdras capítulo 4 verso 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Cuando yo he leído eso siempre me da furia.
lo intimidó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fíjense que sobornaron hasta los consejeros. Es que el soborno ha sido una peste a través de toda la historia. Y es importante para nosotros, como una riqueza espiritual, no permitir que el diablo nos soborne nunca. Nunca recibas dinero bajo la mesa, nunca. Que el diablo no te soborne porque te va a callar. Dice que el soborno ciega los ojos de los que ven. Se vuelven ciegos. Vivimos en un país de tanta suciedad. Usted va a una institución del gobierno y si soborna, le hacen las cosas. Si no soborna, lo van a tener una vida. Me dijo una vez un hombre: mire, el proceso suyo puede durar 1 año, hasta 2. Pero si hablamos, puede durar 3 meses. Es que son tan desgraciados que no tienen respeto de la sociedad. Es una sociedad que se deja comprar fácilmente. Fíjense que estos bárbaros sobornaron a los consejeros de Zorobabel y de Josué. Y los consejeros, sobornados con billete en la mano, le dijeron: mire, es tan peligroso seguir adelante. Yo les aconsejo, o les aconsejamos, que mejor dejemos esto por un tiempo. ¿Ya? ¿Saben qué? ¿Cómo es esto? El que le dice al pastor: pastor, quiero retirarme unos días, voy a dejar el trabajo en la iglesia por unos días. Ese ya se fue. Olvídese que por unos días, ese ya es el diablo, ya lo armó y ya se lo llevó. No se puede pedir permiso para servir a Dios. Desde mis 15 años sirvo a Cristo y tengo 65. Nunca he pedido permiso, ni lo quiero pedir. Quiero morir aquí predicando el evangelio de Cristo en este púlpito. Es importante. No, quiero descansar unos 3 meses. No, ya va a descansar una vida. Ya se fue. Los consejeros le dijeron: mire, no es correcto, esa gente los puede matar. Dejemos eso por un tiempo y luego retornamos. Los intimidaron. Y los consejeros malvados se dejaron sobornar. Escribí algo sobre el soborno. El soborno es la corrupción que se comete sobre un individuo al ofrecerle o entregarle dinero, un regalo o haciéndole un favor para alcanzar de esa persona algo que necesita o aprecia. Un delito de soborno a una autoridad o funcionario público. El soborno se produce a través del ofrecimiento de una dádiva o regalo a cambio de realizar u omitir un acto dentro de su competencia. El soborno es un delito grave, serio. En el verso 6 del capítulo 4 de Esdras dice: en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces, cuando la copia de la carta de Altajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia.
hicieron cesar el trabajo de la casa de Dios. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío de Persia. Cesó la obra de la casa de Dios. Lo que no debemos permitir nunca es que la obra de Dios cese. La obra de Dios debe caminar, caminar, caminar y nunca parar hasta el día que Cristo venga por nosotros. La iglesia debe estar activa, viva, determinante, fuerte, sólida, victoriosa en medio de la hostilidad, en medio de los enemigos, en medio de la oposición. Caminar de frente porque Dios está con nosotros. Necesitamos entenderlo. El día que tememos, ese día nos acabamos. El día que le tenemos miedo a los hombres, que le tenemos miedo a un gobierno, que le tenemos miedo a quien sea, ese día dejamos de ser iglesia. Por eso se requiere esfuerzo y valentía. Si Dios nos entregó algo, debemos morir con ese algo en la mano y nunca entregarlo. No, pastor, aquí le entrego el grupo, el supervisor, ahí le entrego el sector. Si Dios te llamó, es que ¿sabe cómo es esta cosa del ministerio? En la mafia, tú entras y no sales a menos que salgas muerto. El que entró ahí ya se contaminó, ahí tiene que vivir y morirse. En el reino de Dios es igual. Ninguno que ponga la mano en el arado, dijo Jesús, y vuelve atrás, es digno del reino de Dios. Tú tienes que perseverar, seguir adelante, luchar. Vas a encontrar enemigos, vas a encontrar gente mala en el camino, gente hostil que te va a hacer la guerra, pero tú estás de frente. Es como la empresa privada. Ve, la empresa privada hay quien le mete zancadilla, hay quienes buscan la manera de fenestrar el trabajo de un empresario, de causarle daño en la competencia mala, maligna. Pero el empresario lucha, se esfuerza y nunca abandona hasta que gana una gran batalla. La iglesia es así. Usted no puede abandonar lo que Dios le entregó. Usted tiene que seguir adelante. No olvide lo que dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y ese es un verso maravilloso. Cuando se enfrenten a ti, tú vas a decir: ya van a caer, ya van a caer. No pueden pelear contra mí. Si pelean contra mí, pelean contra Dios. Y Dios no ha perdido nunca una batalla. Dios es gran vencedor y tú eres gran vencedor. ¿Dónde están los más que vencedores aquí? Nunca abandones lo que Dios te entregó. Nunca lo hagas. No cometas ese error. No lo hagas. Seguro que vas a tener problemas, desaliento. No es fácil. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces cesó la obra y ese es un impacto. Pero luego, cuando la obra cesa, Israel tiene, creo que 18 años de estar ya tranquilo. Fueron ellos, sembraron viñas, olivares, sembraron plantas, cosecharon la tierra y tenían recursos ya los que habían sido retornados a la patria. Tenían ahora dinero para construir sus casas y comenzaron a construir casas artesonadas con esas vigas salientes maravillosos de madera, porque había mucho roble, mucha madera preciosa. Y ellos comenzaron a trabajar sus casas tan felices, ya pasivos. Se olvidaron de la casa de Dios, se olvidaron del plan original de Dios, abandonaron la visión
estaban complacientes, estaban felices, creciendo económicamente y viviendo como reyes. Pero aparece la voz profética para incomodar, para traer inspiración, para romper la pasividad. Porque lo peor que le puede pasar a una generación es ser complaciente, es ser pasiva. Mire que los maridos pasivos, las mujeres los desprecian. ¿Es cierto, mujeres? Digan la verdad. Pierde respeto a un marido pasivo ante su mujer. Y en la vida espiritual, el pasivo es una persona que ha perdido la visión, el verdadero propósito por el que nació y por qué Dios lo llamó. Ellos estaban felices, pasivos. Pero para eso es la voz profética, el mensaje profético de Dios. Es que yo no quiero ser crítico, pero los profetas que hoy tenemos es andarle profetizando a la gente. Ah, sí, hijos míos, dice el Señor. No, los verdaderos profetas sacudían el ambiente, la atmósfera. Una palabra de inspiración para levantar el espíritu, no solo de una persona, sino de una nación. Porque su voz es una voz contundente, de autoridad divina. Entonces aparece primero Ageo. Y Ageo, en el capítulo 1, verso 1 que leímos al principio, y voy a leerlo, es el primer capítulo porque es hermoso. Aparece en el segundo año de Darío, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, primero a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo, ni el tiempo en la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así dice Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y aquí viene el punto: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué le está diciendo? Vayan, suban al monte, corten madera y reconstruyan mi casa donde he puesto mi voluntad. Háganlo. Y otra vez vuelve al punto: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cuando este edificio se construyó antes de tocar a Ageo, porque aquí hay una inversión sin precedentes. Si me tocara volver a hacer un templo como este, yo lo pensaría 1000 veces. Pero hubo un tiempo cuando se escaseó el dinero y se suspendió la obra. El zacate creció dentro del templo. Y yo vine a llorar aquí, a pedirle a Dios, al cielo: ayúdame, no me dejes avergonzado.
ayúdame. Y apareció en esos días el hermano Virgilio Galo, y él vino aquí a una fiesta de cumpleaños, y la fiesta se atrasó, y él dijo: voy a ir a caminar a ver la construcción, y vio todo abandonado. Y Dios le habló y le dijo: tú tienes cómo apoyar la iglesia. Y él me dijo: voy a pagar la mano de obra hasta que esto se termine. Pasaron meses y meses y meses, y cada semana ahí estaba. Quiero que me dé un aplauso a Dios por la vida del siervo, porque Dios lo utilizó maravillosamente, maravillosamente. Y no faltó, nunca faltó la mano de obra. Por eso Dios ha bendecido a Fruversa. Por eso Dios la va a bendecir toda la vida. Y aunque tenga gente que le hace la competencia extraña, Dios siempre le dará victoria y lo va a prosperar y va a bendecir a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque la siembra que hizo fue extraordinaria para nosotros. Aquí Dios le habló a él, pero allá Dios habló al profeta. Y Dios le dijo: mire, todo lo que ustedes hacen yo lo puedo disipar en un soplo si ustedes no vuelven a la visión original. ¿Cuál era la visión original? Restaurar la casa de Dios. Ustedes están pasivos, vamos, levántense. Pero no le habló al pueblo, primero le habló al líder y al otro líder, a los que habían venido para cumplir la visión de Dios. Y dice el verso 10 y 11: por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres y sobre todas las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Porque era una confrontación. Por eso me gusta el estilo profético de la gente del antiguo pacto, porque esta gente no tenía compromisos con nadie y no les importaba si el mensaje era duro, si el mensaje era confrontativo, porque algunas veces el pastor hace la de un profeta confrontando el mal y la pasividad de un pueblo. ¿Qué estaba haciendo él? Haciendo eso. ¿Quiénes eran responsables del descalabro este? Eran los líderes espirituales. El líder espiritual es responsable del bien o del mal de un pueblo. Cuando los líderes espirituales oyeron ese mensaje confrontativo, dice el verso 12: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo. No solo los líderes, lo oyó el pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios. Y temió, repito, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando el pueblo teme y se dispone a levantarse, Dios le dice: yo estoy con vosotros, porque es el Dios de misericordia, es el Dios de bondad, que confronta, mete la espada, pero da medicina a su pueblo, los consuela diciendo: aquí estoy, no están solos, yo pelearé, yo los ayudaré, yo los levantaré, derrotaré a sus enemigos, construirán la casa, mi casa, cumplirán mi diseño. Y el verso 14 y 15, qué maravilla. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, díganlo conmigo fuerte, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Despertó el espíritu de los líderes y despertó el espíritu del pueblo. ¿Qué representa eso de despertar? Cuando la gente es pasiva, cuando la gente ha olvidado el sentido original de su llamamiento, entonces viene Dios para confrontar, para sacudir el tapete, para despertar el espíritu, porque el diablo ama tener soñoliento al pueblo, adormecido. Yo digo una cosa, y a mí me preocupa que esta pandemia, fíjense que el gobierno con cifras reales sacó una encuesta y la iglesia evangélica es un 68% en Honduras. Somos la organización más fuerte de esta nación. Pero yo tengo una preocupación. ¿Está esta iglesia viva? ¿Los habrá matado la pandemia? ¿O están pasivos? Yo le aseguro que esta y otra nos golpearon por la pasividad de la iglesia. Porque si la iglesia hubiera clamado, hubiera gemido, hubiera llorado en su presencia, Dios hubiera tenido misericordia de nosotros. Pero al pueblo de Dios hay que andarlo siguiendo, hay que andarlo inspirando, porque parece que no tienen inspiración propia. Viven en sus propios asuntos y se olvidan del llamamiento. Pero aquí despertó el espíritu del pueblo. Y cuando el pueblo oyó la voz de Ageo, no solamente bendijo a Dios, se levantaron. Se dieron cuenta que estaban pasivos, que los intimidaron, que se volvieron pasivos, que los amedrentaron y abandonaron la casa de Dios por 18 años. Pero Dios en su misericordia les dice: yo estoy con ustedes. Y olvídese que el diablo se levante y arme lo que quiera armar. Si Dios está en medio de nosotros, venceremos, derrotaremos a los enemigos, nos pondremos en pie, restauraremos, no será restituido lo que el diablo nos robó. Construiremos todo lo que tenemos que construir, porque la presencia de Dios es la garantía de éxito, de victoria, de logros, de satisfacciones de un pueblo que ama el nombre de Cristo. Un aplauso al Señor esta mañana. Vamos a celebrar. Este Ageo despertó el espíritu. El espíritu es el vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Es ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo, coraje, temperamento, vivacidad, ingenio. Ahora vamos a la reconstrucción de la casa de Dios. Reconstruir el templo era una obra de gran envergadura que requería no solo los recursos, sino una gran motivación en medio del pueblo. Los líderes y el pueblo mismo habían perdido toda inspiración para seguir reconstruyendo este monumento nacional. Habían perdido el espíritu, la motivación, el vigor. La decadencia espiritual de la nación es reflejada aquí en la despreocupación por la reconstrucción de este centro de adoración. Aquí se puede ver fácilmente la decadencia espiritual, la complacencia, el espíritu pasivo. Pero aparece el segundo profeta, Zacarías. Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo:
Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército, no es con ejército que vas a enfrentar a los enemigos. No es con fuerza que vas a pelear contra ellos, contra los opositores que los intimidaron. Vas a pelear con mi espíritu. Y esta es la garantía de triunfo. Una cosa es cuando usted va solo humanamente a enfrentar una situación, y otra cosa es cuando Dios va al frente. A mí me impresiona a mí que cuando Moisés miraba que la nube se levantaba, porque había un fenómeno maravilloso en el tabernáculo. Israel se colocaba las tribus alrededor del tabernáculo en el orden de Dios, y la nube de Dios estaba sobre el tabernáculo. Era un símbolo de su presencia. Cuando la nube se levantaba, los encargados de mover el tabernáculo, que eran levitas, corrían, desarmaban el tabernáculo, pero Moisés decía: huyan de la presencia de Dios los que le aborrecen. Levántate, Jehová. Ese levántate, Jehová, es porque cuando la nube se levantaba para dirigir a Israel en el camino, Moisés sabía que todos los enemigos que se levantaban iban a ser destruidos, porque Dios iba al frente de la nación. Esa es una figura bella, bellísima. Cuando Dios va al frente de ti, tu vida será victoriosa. Dios no puede ir atrás. Dios tiene que ir al frente de tu vida, al frente de tu vida, guiando, dirigiendo, conduciendo tu destino, marcando tu destino. Este quizá es uno de los versículos más citados y más predicados en la actualidad, debido a que el movimiento cristiano se mueve con un énfasis especial en el Espíritu Santo. Esta declaración de Dios a Zorobabel es una joya bíblica que debe confortarnos a todos. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí Josué y Zorobabel son los ungidos de Dios para dirigir y motivar a un pueblo que también es pasivo, sin ánimo para trabajar. Los profetas Zacarías y Ageo tenían el mandato de Dios de predicar sobre la restauración del templo, basado en una reconstrucción espiritual. Es que el pueblo cayó pasivo, y es muy lamentable. Mire, cuando yo me convertí a Cristo, yo valoré la obra de Cristo en mi vida. Valoré el sacrificio de Jesús. Cuando yo supe que Jesús murió por mí, que perdonó mis pecados, mis iniquidades, que por las misericordias de Dios yo no he sido consumido, yo empecé a amar a Cristo, a amarlo, a sentirlo, a experimentarlo. Pero también quería servirlo, no para pagar lo que Dios había hecho, porque nunca vamos a hacerlo, pero quería honrarlo con mi vida, con mis fuerzas. Ha sido así toda la vida. Yo he abierto 2 iglesias, dos años abrí mi primera iglesia en mis 19 años.
Y después de 2 años quedó construido el templo y vine para iniciar la cosecha en la zona de prostitución de San Pedro Sula. Una pasión por gratitud. Porque en la vida o somos pasivos o somos activos. No hay cosa más terrible que tener una congregación, una multitudinaria congregación de gente pasiva, que es igual al Israel de su tiempo, que son conformistas, que no tienen interés de integrarse, de involucrarse. Leí lo que es la pasividad. El pasivo no se integra, no tiene compromisos. Y en el reino de Dios tiene que haber compromisos diferentes. Hay quienes se integran a una visión, se preparan para ser líderes, para empujar la visión del ministerio. No mi visión, es la visión de Dios para esta casa. Otros aportan económicamente, no trabajan como trabajan estos, pero aportan, son pilares fundamentales en el desarrollo de la obra de Dios. Pero todos vamos hacia adelante empujando la obra en la misma dirección. Esto es el reino. Lo peor que el reino puede tener es un montón de espectadores en las graderías que están gritando: ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha cometido errores? ¡Qué bárbaro! ¿Sabe cómo es esta cosa? Como en las redes sociales. Estamos predicando aquí, aparece una niña en pantalones y comienzan a atacarla los que están en las graderías. Dice algo que no le gusta, comienzan a atacarlo. Esa es la gente que vive así, los mediocres que viven al paso de los excelentes, de los dinámicos, de los creativos, de los apasionados, de los entregados. Los pasivos y los mediocres viven así al lado, solamente criticando, viendo lo que otros hacen. Pero nosotros fuimos llamados para hacer y cumplir el propósito de Dios, integrarnos, entrar con todo al trabajo de Dios. ¡Aleluya! Ser parte de la obra de Dios, amar esto, amarlo y dar todo lo que somos y lo que tenemos para bendecir el trabajo de Dios en esta casa. Zacarías tenía el mismo espíritu, fue llamado con la misma visión para rematar el trabajo que hacía Ageo. Y en el verso 7 dice el profeta Zacarías, ¿a quién le está hablando Zacarías? Es a la oposición, a los enemigos, a los que tuvieron 18 años abandonado el templo a causa de su oposición. Le dice el profeta: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Como queriendo decir, ¿qué se creen ustedes? Opositores malignos, ¿qué creen que son ustedes? Aquí se hace referencia a Zorobabel, mientras que en la visión anterior fue el sumo sacerdote Josué quien fue mencionado, porque sobre los hombros de ellos estaba la responsabilidad de lograr el objetivo de reconstruir la casa de Dios. Y esta labor sería llevada a cabo a través de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. La inspiración de Zacarías es más fuerte para levantarse contra la oposición. La oposición sería reducida, se miran como un monte indestructible, sería convertida en un valle
y Zorobabel pasaría encima de ellos para reconstruir la casa de Dios. Pero se levantó Zorobabel, se levantó Josué y se levantó el pueblo en pos de la visión de Dios. Pero tuvo que intervenir la voz profética. Es que los profetas no son para decir: le quiero profetizar a usted que le va a ir bien, que va a ser bendecido, porque es lo que saben decir los profetas de hoy. Vas a ser prosperado, te van a ir bendiciones que nunca has imaginado. Te va a aparecer alguien ahí que está por morir, que te va a dar la herencia. Aleluya, aleluya. No, hombre, esta cuestión de los profetas es otra cosa. Su ministerio inspirador, confrontativo, su ministerio de Dios, que exhorta, que consuela, que edifica. No estamos aquí para jugar a la religión, al gato y al ratón. Estamos para hacer la obra del Señor Dios Todopoderoso. Además hay muchos profetas que son projetas, que nunca los llamó Dios, que nunca Dios habló por ellos. Y esto es un ministerio muy delicado, muy serio, muy fino para poder marcar. Ya es una tela muy delicada. No se puede decir: ay de los que dicen así dijo Jehová, y Jehová nunca los mandó a hablar. El profeta de Dios se conoce por su carácter, por su investidura, por su belleza espiritual, por los frutos de su vida, por la evidencia de caminar con Dios, de honrar a Dios. No los que están escondidos en medio de la pandemia. Son los protagonistas, los que ponen su vida, su corazón, su fuerza, todo por la causa de Cristo. A causa de Ageo y Zacarías, el pueblo se levantó para construir la casa del Dios Todopoderoso. Y eso es lindo, eso es muy grande. Yo le voy a dejar aquí, le voy a regalar el último verso. La casa de Dios fue terminada. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Esto es hermoso. Me dan ganas de gritar cuando yo leo esto. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Edificaban y prosperaban. ¿Dónde aparecen los intimidadores? ¿Dónde están los que detuvieron por 18 años la restauración de la casa de Dios? El poder del Espíritu Santo derribó la vida de ellos, los esparció, los liquidó, los avergonzó, los humilló, y el pueblo se levantó para terminar la construcción de la casa de Dios. Ellos edificaban y prosperaban. Ellos edificaban y prosperaban a causa de la profecía, la inspiración de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Edificaron pues y terminaron la construcción de la casa de Dios. La voz de Dios para esta mañana es: levántate, sacude tu pasividad, sacúdase, sacúdase, sacúdase. Dígale: me sacudo la pasividad de mi vida. Yo no soy pasivo, nunca he sido ni seré pasivo. Yo soy activo, proactivo, tengo vida, tengo fuerza, tengo aliento de Dios. Amén. Tengo la vida del Espíritu Santo para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Así que me levanto en el nombre de Cristo para hacer lo que Dios me llamó a hacer en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor. Levanten la mano los que han disfrutado la enseñanza. Qué bien. Dios te llama a ti. Yo no tengo nada. Yo creo que hay profetas. En esta casa tenemos profetas y tenemos buena gente. Pero yo siempre estoy diciendo cosas porque en el último tiempo
se ha levantado tanta gente, tanta gente. Fíjense que el otro día me escribió a mí un hombre que dice que es apóstol. Hasta me maldijo. Primero me dice mi querido apóstol. Me maldijo porque dice que yo eché a una gente de los albergues. Óigame, hemos tenido aquí un mes los albergues abiertos. Tuvimos hasta 1000 personas alimentándolos mañana, mediodía y tarde, dándoles ropa, dándoles colchonetas, dándole abrigo, techo, agua. Hemos hecho inversiones enormes ayudando a la gente, peleando con ellos, porque aquí se pelea con la cultura. Trataron de violar a una niña, iban a matar a un niño, ya lo tenían listo para matarlo. Tuvimos una rebelión contra hermana Delmi, que ha sido una mujer maravillosa ayudando. Entonces hay una gente más linda que le dice: sáquenlos. Tenía los buses de la universidad, allá aparecieron cervezas, marihuana. Sáquenme esa gente. Y lo puedo decir y lo digo públicamente, porque esto no es un albergue común, esta es una iglesia que abrió los brazos de amor para ayudar a la gente. Y aún tenemos gente nuestra allá al frente, al fondo de la entrada, y tenemos otro grupo en la iglesia infantil. Pero ese hombre me dijo: no le hablo como apóstol, le hablo como profeta. ¿Usted cree que un profeta de Dios iba a maldecirme a mí después de todo lo que hemos hecho con esta casa? El amor que hemos mostrado a Honduras. 17 días en maratónica, día y noche hasta el cansancio. Hubo un día que yo me acosté a las 8 de la noche y me levanté a las 10 de la mañana y yo no podía moverme del agotamiento, la presión, buscando cómo ayudar a nuestra gente. Y viene un desalmado a decir que es un profeta de Dios para maldecirme. ¿Usted cree que Dios escucha esas maldiciones? Entonces yo diría como David: déjalo que me maldiga, porque después de esto las bendiciones de Dios serán incalculables para mi vida. De esos profetas hablo yo, que no escuchan la voz de Dios, que escuchan los chismes y atacan. Los verdaderos profetas de Dios son una inspiración. Están cargados de vida, de potencial, de gracia, de gloria, para bendecir a un pueblo. Vamos a un aplauso a Dios por la obra profética de Ageo, de Zacarías, la voz de Dios que levantó a Israel para reconstruir la casa. Es una mañana linda, refrescante. Yo siento la presencia de Dios esta mañana aquí. ¿Cuántos quieren ser bendecidos con una oración? Vengan, vengan, pasen. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Úngeme, Señor. úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón, mi corazón anhela tu presencia, y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo.
que tu unción me pueda transformar. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, mi Padre. Señor, úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme. Y úngeme, Sí, Padre, hazlo. úngeme, Tu poder y tu espíritu, que yo hazlo. pueda ver lo que estás haciendo en mí. Señor, úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia Anhelamos tu presencia, Señor. y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Úngeme. Úngeme, Sean ungidos por Dios. úngeme, Sean fortalecidos en medio de la pandemia. que yo pueda ver En medio de lo la que crisis. estás haciendo en mí. No temas a nada ni a nadie. Señor, úngeme, úngeme, Oye, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. levante sus manos. Espíritu Santo de Dios, en medio de la pandemia y de toda la crisis que vivimos, no permitas que este pueblo sea intimidado. No permitas que este pueblo sea intimidado. Estás al frente tú en medio de ellos. Estás al frente tú en medio de ellos. Y donde tú estás presente, los temores huyen. Los temores huyen. A veces no sabremos humanamente cómo enfrentar la crisis, pero si tú vas al frente, no tenemos temor. Tu espíritu al frente, tu espíritu al frente de la batalla, tu espíritu al frente, Señor, de la calamidad, tu espíritu al frente de la oposición. Tenemos confianza y valor de que nos dará victoria, que nos dará victorias, satisfacciones en el nombre de Jesús. Que tu presencia no permita que tengamos miedo, que el temor huya de nuestra vida, que huyan los temores, que huyan los temores. Ese canto, soy hijo de Dios. Vamos, que huyan los temores. Sé que en medio de las situaciones que vivimos, los temores nos azotan, pero ustedes no están solos. Como Dios estuvo con Israel, está con ustedes. Y delante de Dios levanto mi voz esta mañana para decirles: no están solos, iglesia. El Espíritu Santo está al frente. La nube de Jehová está sobre ti, está sobre tu casa, está sobre tu familia, está sobre tus negocios. Y lo que perdiste lo recuperarás con su ayuda, con su bendición, en el nombre de Cristo. Este es un sacudimiento, pero venceremos, saldremos adelante en el nombre de Jesús. Vamos a cantarlo. Yo soy hijo de Dios y ya no soy
de Dios, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. No temas. Y ya no No temas. soy un esclavo del temor. Cuando Dios está al frente Yo de tu vida, no soy temas. hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Padre, bendigo esta mañana a este lindo pueblo que hoy ha asistido, y bendigo a la gente que nos sigue a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales. Que ellos no permitan ser intimidados y el maligno les robe la inspiración de cumplir tu diseño, tu propósito. Que rompan la pasividad, se rompe el espíritu pasivo y venga la inspiración de Dios, la fuerza del cielo para emprender y llevar a cabo lo que fuimos llamados a hacer. Bendigo esta mañana a tus hijos, bendigo a sus familias, bendigo el trabajo de sus manos, bendigo sus negocios. Restitúyeles lo que la pandemia, lo que ETA y lo que IOTA robó. Restitúyeles. Sean ellos benditos y prosperados en el nombre de Jesús. Decimos con fuerza, amén. Lo recibo, dígalo, lo recibo. Sean bendecidos esta mañana. Que el bien de Dios con ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Dios Televisión presentó Grandes Celebraciones. Te esperamos en nuestra próxima reunión en el Ministerio